Hola, hoy vamos a tratar un tema que nos toca de cerca a todos, directa o indirectamente, la depresión. Entenderla bien es vital, porque no hacerlo, confundirla con otras cosas, puede llevar a un sufrimiento enorme y a un aislamiento innecesario. Pensemos en la cantidad de gente afectada, millones en todo el mundo. Exacto. Y el riesgo es precisamente ese, el de la incomprensión. Si no sabemos qué es realmente la depresión, cómo se manifiesta, podemos acabar haciendo más daño que bien, tanto a nosotros mismos, si la padecemos, como a las personas de nuestro entorno. Por eso hoy queremos profundizar. Vamos a ver qué es exactamente, en qué se diferencia de la tristeza, que es una emoción normal, bueno, necesaria incluso. Veremos los tipos que hay y sobre todo cómo podemos afrontarla o ayudar a alguien que la está pasando. Es un tema complejo, pero fundamental, porque, insisto, la depresión va mucho más allá de sentirse triste o tener un mal día. Es una alteración profunda del estado de ánimo, sí, pero también de cómo funcionamos, de cómo pensamos, de cómo sentimos nuestro cuerpo. Comprender esos matices es entonces el primer paso para buscar la ayuda adecuada o para saber cómo estar ahí para alguien. Y por cierto, para quienes sientan que la ansiedad es un problema en su vida, si quiere superar la ansiedad, hay un enlace en la descripción con recursos que pueden ser útiles. Muy bien. Pues si te parece, empecemos por esa diferencia clave que mencionabas. Tristeza versus depresión. Sí, porque todos nos sentimos tristes a veces, ¿no? Es una reacción humana normal ante, pues, una pérdida, una decepción, una dificultad. Es algo pasajero que cumple una función adaptativa. Totalmente. La tristeza forma parte de la vida. La depresión, en cambio, se instala, se queda. Y no es solo pena. A veces lo más llamativo es justo lo contrario, una especie de vacío, una incapacidad para sentir, incluso para sentir alegría por cosas que antes sí lavaban. Eso es la anedonia. La anedonia, esa pérdida de la capacidad de disfrutar. Eso es. Y además, la depresión tiñe toda la visión de la vida. Todo se ve gris, negativo. Golpea muy fuerte la autoestima. La persona siente que no vale, que es una carga. Algo que en la tristeza normal, aunque duela, no suele llegar a ese extremo, ¿verdad? El amor propio, digamos, se conserva más. Exacto. En la tristeza puedes llorar, sentirte mal, pero normalmente sigues queriéndote, sigues sintiendo que vales. En la depresión esa percepción se distorsiona mucho. Y otro punto crucial, el riesgo de pensamientos autodestructivos. Y pueden aparecer en la depresión y son muy raros en la tristeza común. Muy raro, sí. Además, el impacto social es diferente. Quien está triste suele buscar apoyo, consuelo, hablar. Mientras que la depresión a menudo lleva a aislarse, a encerrarse en uno mismo. Precisamente. Y la depresión tiende a generalizarse. Afecta al trabajo, a las relaciones, al ocio, a todo. La tristeza, en cambio, suele estar más acotada, más vinculada a la causa que la provocó, que normalmente podemos identificar. En la depresión, esa causa a veces es más difusa, ¿no? O parece desproporcionada la reacción. Puede serlo. Y finalmente, un criterio diagnóstico fundamental es la duración y la intensidad. Para hablar de un trastorno depresivo mayor, los síntomas tienen que estar presentes la mayor parte del día, casi cada día, durante al menos 2 semanas. No es algo de un par de días. Entendido. Queda clara esa diferencia fundamental. Pero también decíamos que la depresión no es una sola cosa, que hay distintos tipos. Efectivamente, no todas las depresiones son iguales, y es importante distinguirlas para el tratamiento. A ver, uno de los tipos más conocidos es la depresión mayor, lo que a veces llamamos episodio depresivo. ¿Y cómo se caracteriza? Suele aparecer de forma progresiva. Y lo que decíamos antes, a veces no es tanto tristeza profunda como una falta de reactividad emocional. La persona no siente ni lo bueno ni lo malo. Está como apática. Hay una pérdida enorme de motivación, de energía, dificultades para concentrarse. ¿Y otros síntomas asociados? Sí, claro. Es frecuente que aparezca ansiedad, problemas de sueño, sobre todo el despertar muy temprano por la mañana y no poder volver a dormir. También cambios en el apetito, ya sea comer mucho más o perder las ganas de comer, con la consiguiente pérdida o ganancia de peso. Algo curioso es que la personalidad previa de la persona no parece influir tanto en si desarrolla o no este tipo de depresión. Vale, esa es la depresión mayor. ¿Qué más tenemos? Luego está la distimia, o trastorno depresivo persistente, como se le llama ahora. Esto es diferente. Es más bien una tristeza crónica de baja intensidad pero muy larga duración. Hablamos de meses, incluso años. Y aquí la causa es clara.
A menudo no hay una causa externa evidente. Simplemente la persona se siente triste, desanimada la mayor parte del tiempo. A diferencia de la depresión mayor, aquí sí suele haber reactividad emocional. O sea, la persona puede tener momentos mejores si pasa algo bueno o peores si algo va mal. Entiendo, no es esa apatía tan marcada. No tanto, pero sí es frecuente la irritabilidad, el llanto fácil, la ansiedad, y aquí sí parece que ciertos rasgos de personalidad pueden influir más, como la inseguridad, el perfeccionismo, una tendencia a la preocupación. Ya. Y mencionabas un tercer tipo. Sí, el trastorno adaptativo con ánimo depresivo. En este caso sí hay un factor estresante claro, identificable, una ruptura, un problema laboral, una mudanza. Y la persona reacciona con síntomas depresivos, tristeza, llanto, preocupación que son, bueno, desproporcionados o que interfieren significativamente en su vida diaria. Pero la clave aquí es la reacción a un estresor concreto. Exacto. Hay reactividad emocional y si el estresor mejora o la persona aprende a manejarlo, los síntomas también suelen mejorar. No es tan persistente o generalizado como los otros tipos. Vale, queda más claro el panorama de los tipos. Ahora, volviendo a los síntomas en general, para que la gente pueda reconocerlos. Mencionamos la tristeza o irritabilidad, la anedonia, cambios en apetito y sueño. ¿Qué más? Pues mira, también son muy comunes los cambios en el nivel de actividad, o bien una agitación psicomotora, estar inquieto, no poder parar, o todo lo contrario, un enlentecimiento, moverse, hablar, pensar más despacio. La fatiga o pérdida de energía es casi una constante. Sentirse agotado sin motivo aparente. Ese es. También sentimientos de culpa excesiva o inapropiada, o de inutilidad. Dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, incluso las más pequeñas. Y en los casos más graves, como ya apuntamos, pensamientos recurrentes sobre la muerte o ideas de suicidio. Y para un diagnóstico de depresión mayor, se necesitan al menos 5 de estos síntomas durante esas 2 semanas, y que uno de ellos sea el ánimo deprimido o la anedonia. Correcto. Y es importante entender que esto afecta profundamente a cómo la persona se percibe a sí misma y al mundo. Esa voz interior se vuelve terriblemente crítica y negativa. ¿En qué sentido? Pues dominan pensamientos como no puedo, no sirvo para nada, nadie me entiende, esto no va a cambiar nunca. Es como si el cerebro estuviera atrapado en un bucle de negatividad. Y además interpreta las señales sociales de forma sesgada. ¿Cómo? Tiende a pensar que los demás le juzgan, le critican, le rechazan, aunque no sea así. Esto, claro, dificulta enormemente la comunicación y las relaciones y refuerza el aislamiento. Tiene sentido. ¿Y todo esto tiene una base biológica? ¿Qué pasa en el cerebro? Sí, por supuesto. Se sabe que hay cambios en el funcionamiento de ciertos neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Los más estudiados son la serotonina, que regula el ánimo, el sueño, el apetito, la dopamina, relacionada con el placer, la motivación, la recompensa, y la noradrenalina, implicada en la respuesta al estrés y el estado de alerta. O sea, ¿que hay un desequilibrio químico real? Hay alteraciones en esos sistemas, sí. Y también se observan cambios en la estructura y el funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, sobre todo en el sistema límbico, que es como nuestro centro de gestión emocional, y en la corteza prefrontal, que se encarga de funciones más complejas como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos. Todo esto está interconectado. Entendido, es una alteración neurobiológica compleja. Sí. Y hablando de complejidad, las causas rara vez son una sola cosa, ¿verdad? Casi nunca. Lo habitual es que sea una combinación de factores, una interacción entre ellos. Por un lado, tenemos los factores biológicos. Como la genética. Sí, hay una cierta predisposición genética. Si tienes familiares de primer grado con depresión, tu riesgo es algo mayor. También influyen esos desequilibrios químicos que comentábamos, factores hormonales. A veces se habla de depresión endógena cuando parece surgir desde dentro, sin una causa externa clara que la justifique. Vale. Factores biológicos y psicológicos. También, ciertos rasgos de personalidad, como veíamos en la distimia, inseguridad, dependencia, perfeccionismo extremo, pueden aumentar la vulnerabilidad. Patrones de pensamiento negativos muy arraigados, lo que en psicología se llama esquemas cognitivos disfuncionales. No soy válido, el mundo es peligroso. Y por supuesto, la forma en que cada uno maneja el estrés y las dificultades. Y el tercer pilar serían los factores ambientales o vitales. Exacto.
Aquí entran los eventos estresantes importantes. La pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, la pérdida del trabajo, problemas económicos graves, experiencias traumáticas. Esto es lo que a veces se llama depresión reactiva, porque surge como reacción a algo externo. Tiene lógica. También influye mucho la falta de apoyo social, sentirse solo o aislado, padecer enfermedades físicas crónicas, especialmente si cursan con dolor. Y no podemos olvidar el papel del consumo de alcohol u otras drogas, que a menudo empeoran o incluso desencadenan la depresión. Es una tormenta perfecta de factores, en muchos casos. Y precisamente por esa complejidad, cuando vemos a alguien cercano pasándolo mal, es muy fácil querer ayudar, pero meter la pata. Totalmente. Las buenas intenciones a veces no son suficientes e incluso pueden ser contraproducentes. Hay cosas que es mejor evitar. Por ejemplo, Pues, lo típico, minimizar el problema. Frases como «anímate, venga, sal y diviértete, no es para tanto, tienes que ponerte tu parte». Esto hace que la persona se sienta aún más culpable e incomprendida, porque si pudiera, lo haría. claro, no es falta de voluntad. Para nada. Tampoco ayuda a dar consejos no solicitados, tipo «deberías hacer yoga, apúntate al gimnasio, lee este libro de autoayuda». Puede que alguna de esas cosas funcionen, pero imponerlas desde fuera no suele ser útil. Y por supuesto, evitar juzgar, criticar o intentar diagnosticar si no somos profesionales. Confundir la depresión con simple tristeza o debilidad es muy dañino. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo ayudar de forma constructiva? Lo más importante es la escucha activa y sin juicios. Validar su sufrimiento. Decir cosas como, veo que lo estás pasando muy mal. Estoy aquí si necesitas hablar o simplemente estar en silencio. No estás solo en esto. Ofrecer presencia y aceptación incondicional. Estar ahí, simplemente. Y muchas veces eso es lo más valioso. También se puede ayudar a la persona, con mucho tacto y respeto, a tomar conciencia de que puede tener un problema que necesita ayuda profesional, sin presionarla. Quizá animarla sutilmente a conectar con pequeños placeres que antes le gustaban o usar el sentido del humor con cuidado, si la relación lo permite y es apropiado. Y acompañar en la búsqueda de ayuda. Fundamental. Ofrecerse a buscar información sobre profesionales, acompañarle a la primera cita si quiere, pero siempre respetando su ritmo y sus decisiones. Ayudar bien requiere sensibilidad, paciencia y adaptarse a lo que la persona necesita en cada momento. Es un equilibrio difícil entre estar a la par, ofreciendo apoyo, y a veces un poco por encima para tirar suavemente de ella hacia la ayuda. Y hablando de ayuda, recuerdo el enlace que mencionaste antes. Si alguien siente que la ansiedad le supera, que busque ayuda. Y si quiere superar la ansiedad, hay un enlace en la descripción. Muy importante ese acompañamiento sensible. Entonces, aunque el camino pueda ser difícil, hay esperanza. La depresión es tratable. ¿Cuáles son las principales vías de tratamiento? Sí, afortunadamente, la gran mayoría de las depresiones, entre un 80 y un 90%, mejoran significativamente con el tratamiento adecuado. Es crucial no perder la esperanza. Lo primero, siempre, es un buen diagnóstico por parte de un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, para confirmar que es depresión, de qué tipo, y descartar otras causas médicas. Una vez hecho el diagnóstico. Pues el tratamiento suele ser una combinación de estrategias, adaptada a cada caso y a la gravedad. La psicoterapia es fundamental. ¿Qué tipo de psicoterapia? Hay varios enfoques que han demostrado ser eficaces. La terapia cognitivo-conductual, TCC, ayuda a identificar y modificar esos patrones de pensamiento negativos y conductas disfuncionales. La terapia psicodinámica explora raíces más profundas, conflictos inconscientes. La terapia interpersonal se centra en mejorar las relaciones. A veces también la terapia familiar puede ser útil. Además de la terapia, ¿qué más? Los cambios en el estilo de vida son un complemento muy importante. Establecer rutinas diarias, intentar mantener una mínima actividad física, aunque sea caminar un poco al aire libre, cuidar la higiene del sueño, llevar una alimentación equilibrada, son cosas que ayudan a regular el organismo y el ánimo. ¿Y la medicación? ¿Los antidepresivos? ¿Cuándo se usan? Se suelen considerar en casos de depresión moderada o grave, o cuando hay un claro componente biológico, como en algunas depresiones mayores o recurrentes. Es importante decir que no crean adicción como otras sustancias y que no son pastillas de la felicidad. ¿Cómo funcionan? Ayudan a reequilibrar esos neurotransmisores que mencionamos antes: serotonina, noradrenalina, dopamina.
Tardan unas semanas en hacer efecto y siempre deben ser prescritos y supervisados por un médico, que ajustará la dosis y el tipo de fármaco. No siempre son para toda la vida. Las pautas se revisan, a veces se necesitan durante un tiempo, quizá año y medio, otras veces más si hay recaídas. Entiendo. Terapia, estilo de vida, medicación si es necesaria. Y el apoyo social, imagino. Crucial. Sentirse acompañado, comprendido y apoyado por la familia, los amigos, la pareja, es un factor protector y de recuperación muy potente. Y en casos muy graves, con riesgo alto de suicidio o cuando la persona no puede funcionar en absoluto, puede ser necesario un ingreso hospitalario temporal para una intervención más intensiva y segura. Vale, es un enfoque integral. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Queda claro que la depresión es una condición compleja, seria, muy distinta de la tristeza pasajera. Tiene muchas caras, muchas causas posibles. Y muchas formas de manifestarse. Exacto. Pero lo fundamental es que comprenderla, saber reconocerla, es el primer paso indispensable, ya sea para buscar ayuda para uno mismo o para poder ofrecer un apoyo real y efectivo a alguien que queremos. Totalmente de acuerdo. Y si me permites una reflexión final, a veces pienso que en nuestra sociedad hay un cierto miedo a la tristeza, casi una tristofobia. Queremos estar siempre felices, productivos, y nos cuesta aceptar y transitar las emociones más difíciles. Es verdad, se valora mucho la positividad constante. Sí, y quizá esa presión, unida a un mundo que a veces fomenta el individualismo, la comparación, el aislamiento, pues crea un caldo de cultivo para la depresión. Tal vez un antídoto necesario sea cultivar activamente la alegría genuina, la conexión real, el afecto, el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Podría ser un contrapeso importante. Una reflexión muy necesaria. Y para quienes estén buscando herramientas, no olviden que si quieres superar la ansiedad, hay un enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Gracias a ti. Ha sido un placer hablar de un tema tan importante.